Ya está con nosotros nuestra última invitada, se trata de la doctora Cristina Fiore, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos porque hace tanto que le invitamos y bueno, hoy se dio. Así Un que gusto. Gracias por estar acá. Feliz de poder acompañar. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, Cristina, este interrogante que se plantea, ¿no? ¿Cómo ha decaído el nivel político en la provincia? Y esto se ve plasmado en la Cámara de Diputados, no tanto en senadores, y que curiosamente es como que senadores ha subido un poco ese nivel de debate. ¿Cómo vive una persona que ha estado en el Congreso de la Nación, que estudia, que debate, se prepara, cuando se presenta ante un cuerpo que carece justamente de lo que debe tener y es ese debate político de cara a la sociedad? Yo la verdad que lo vivo con mucha tristeza, porque me parece que casualmente hasta desde lo gestual, vos vas a entrar hoy a la legislatura y está cerrada. La parte principal de la legislatura continúa cerrada y como periodista tendrías la inquietud de ir a presenciar un día martes o un día jueves, ya sea el debate de diputados o de senadores, si no tenés la autorización de algún diputado o de algún senador para ingresar, no podés entrar. A la parte de arriba, que es donde está el recinto, no se puede ir. Y la verdad que yo veo que hay una cómoda mayoría del oficialismo que lo que busca casualmente es que no haya debate. No en vano, los proyectos que llegan son los proyectos de declaración, es decir, aquellos que veríamos con agrado que los proyectos de ley, salvo que sean de temas no muy controversiales y que tengan como autoría a alguien del oficialismo, no salen. Te doy un ejemplo. Presenté un proyecto de resolución, o sea, el proyecto de resolución no tiene la trascendencia de un proyecto de ley, pero es un proyecto que vendría a ser una ley chiquita que se tiene que aplicar dentro de la Cámara de Diputados. ¿Y qué planteaba? Una oficina de atención al ciudadano donde pueda ir cualquiera y preguntar qué hacen los diputados, qué leyes salen, qué hacen las comisiones, cuál es la actividad parlamentaria de uno y cada uno de los diputados y también orientación respecto de dónde realizar algunos trámites vinculados a PAMI, pero simplemente orientación porque de la Cámara de Diputados eso no se puede resolver. No lo quisieron tratar. O sea, un proyecto tan sencillo como ese no. O por ejemplo, presentamos un proyecto de ley para acercar al ciudadano también el presupuesto. El presupuesto es un tema muy técnico. Hay una página de la ejecución presupuestaria y la verdad que uno se mete, y si no es contador o economista, es muy difícil entenderlo. Entonces yo quería algo sencillo. ¿Cuánto dinero ingresa a la provincia? Más o menos en qué se gasta. Y dentro de las obras, ¿qué obras se empezó a ejecutar? ¿Cuánto va de ejecución? Y listo. Cuestión que uno diga, bueno, la plata de mis impuestos van acá. La respuesta fue no. Pero cuando usted dice no se trata, ¿es porque no consigue dictamen las comisiones? Efectivamente, voy a la comisión y me dice, mira, no está la voluntad política de sacar este proyecto. ¿Y la voluntad política de quién depende? De la mayoría, del oficialismo básicamente. Entonces todo lo que es este tipo de iniciativas, que honestamente no veo que haya una cuestión ideológica, no hay una cuestión de gasto presupuestario. Sería un beneficio para la gente, en definitiva, o para transparentar ciertas cuestiones que son legislativas. Efectivamente. Ahora, con respecto a esto, ¿no? Ayer le escuchaba en un tramo de su alocución donde usted decía que de un tiempo a esta parte, todos los proyectos de declaración no hay sesión donde no se traten temas referidos a salud. Y es aquí que se llama al ministro para dar respuesta a los legisladores, que son quienes están en terreno y saben la realidad de cada uno de sus lugares. ¿Qué pasa con salud en la provincia? No existe la gestión. O sea, cuando uno ve el presupuesto va a educación la mayor parte, después viene salud, después viene seguridad. O sea, presupuesto hay. El presupuesto está. Ahora, la pregunta es, ¿qué falta con la gestión? Fíjate vos ayer, un proyecto del oficialismo, un proyecto de declaración donde vería con agrado que a los centros de salud no le falten los insumos básicos. Estamos hablando de dipirona, gasa, antibióticos, ese tipo. Ese era el proyecto venido directamente del oficialismo. La sesión pasada tratamos la falta de profesionales médicos en el hospital de Tartagal. La anterior, la falta de profesionales en Orán. O sea, el propio intendente de Orán dijo, tuvimos que derivar, porque no tenían cirujano,
tuvieron que, o sea, Orán es cabecera, Tartagal, el hospital es cabecera. Bueno, diputada, una cosa es que falten profesionales porque por ahí no hay para nombrar y demás en cuanto al recurso humano, pero otra cosa es que usted que me diga que no hay medicamentos básicos. No hay medicamentos, bueno, lo planteó el propio oficialismo como proyecto de declaración. Y después hay un tema, el tema de la falta de profesionales y demás. El ministro decía, bueno, le hemos mejorado el salario desde la parte del gremio de la sanidad, dice, no es solamente salario, hay que ofrecerle a un profesional que va al interior de repente una vivienda para que se instale, la cuestión de los chicos, el colegio, bueno, hay distintas situaciones, pero no puede ser que el hospital de Tartagal no tenga un cirujano y hayan tenido que derivar a alguien por una cirugía simple y sencilla a Güemes. O sea, está pasando, y esto se debate todas las sesiones y lo traen casualmente, incluso hasta del propio oficialismo. Yo honestamente lo veo con mucha preocupación. Me parece que es un gobierno que, si bien como eslogan dice gobierno presente, le falta muchísimo en gestión. O sea, es impresionante. De hecho, los hospitales de acá de Salta Capital, vos fijate, al materno infantil, le tuvieron que donar el Banco Macro, le donó los ecógrafos, se había roto y no lo habían reparado. Y la fundación que hace mucho. La fundación que hace mucho. ¿Sabes qué estaba buscando la fundación? Ropa de cama. Ropa de cama estaba buscando la fundación. Pero cuando usted dice falta gestión, ¿qué está faltando? Tenemos un ministro que no se ocupa, hay un equipo que no lo acompaña, porque vemos que el gobernador anuncia obras de envergadura, que obviamente necesitan recursos. Si fuera que no se pudiera, no se anunciarían y se destinarían esos fondos para otras cuestiones menores. Bueno, el tema de obras, fíjate vos que durante el 2021, del 100% de las obras que anunció el señor gobernador, varias obras las volvió a anunciar ahora, se ejecutaron el 36%. Es decir, del 100% de las obras se ejecutó el 36%, nada más. ¿Usted habla de salud o en general? En general. Del plan de obras públicas hay un plan de obras públicas y se ejecutó nada más que el 36% de las obras prometidas. Entonces, este año ¿No será que están en proceso? Mire, este año volvieron a prometer el tema de, el hospital de emergencias, que ojalá lo hagan, la verdad que me parece que es súper importante. El hospital que anunciaban para Orán terminó siendo una suerte de una cuestión más modular que un hospital de otra envergadura. Que hoy justamente el gobernador tuvo en el lugar. Efectivamente. Después, qué sé yo, en Metán se inauguró el tema de la sala de terapia intensiva, pero no había profesionales, así que o sea, se inauguró, pero no estaba operativo. Honestamente, a mí me parece que falta gestión y creo que el gobierno está en modo electoral a más de un año de las elecciones, viendo si la adelantan, si no la adelantan, si están las pasos, si no están las pasos, y estos temas pasan casi a ser secundarios y creo que ese es el problema, que hay un gobierno ausente que no gestiona. Ahora hay otro tema que se pone en debate estos días, ¿no? El Consejo de Educación de Nación llamó a que las provincias adhieran o no a la extensión horaria de 1 hora en los establecimientos educativos con un plus que les pagarían a los docentes. ¿Usted cree 25%. Que Salta está en condiciones de llevar adelante esta medida? Mire, a mí me sorprendió. En enero, febrero empezamos a recorrer algunas escuelas y demás. Y me sorprendió que después de 1 año y medio que tuvimos de pandemia, donde las escuelas estén cerradas o estuvieron cerradas por las razones de pandemia, se tuvieron que cerrar de nuevo establecimientos educativos porque no estaban en condiciones edilicias de abrirse y que tuvieron que volver a la virtualidad. Escuché las declaraciones del señor ministro en el sentido que le parecía bueno 1 hora más, pero que iban a esperar qué es lo que resolvía el Consejo Federal de Educación. Así que bueno, verán ellos, había un plus de un 25%. El tema es que el ministro sí quiere, pero las escuelas no están en condiciones. ¿Qué hacemos con el turno intermedio? ¿Cómo hacemos el cambio de horario en algunos establecimientos? Además, ¿sabe qué es lo que da la impresión de todo esto? Tanto el gobierno nacional como el provincial, que cada vez se parecen más, que hay una total falta de planificación. ¿Por qué dice que cada vez se parecen más? Y porque al gobierno provincial tampoco le gusta demasiado el diálogo, los veo muy encerrados, los veo con como que las medidas que se toman, no sé si están muy estudiadas, lo veo muy que van resolviendo un poco sobre la marcha y me parece que, honestamente, me parece que falta planificación, que falta gestión y que gobiernan medio. Pero tenemos un gobernador que gestiona permanentemente. La verdad que yo no lo veo.
Que gestiona obras, que gestiona recursos, que gestiona en Buenos Aires sí, eso cosas para Salta. Eso dicen y me parece, por ejemplo, me parece importante esto que había abierto, que inauguraron con el Gobierno Nacional del Norte sobre el Centro de Desnutrición y demás. Y gracias a Dios en algo ayuda a la Nación, porque si uno ve el plan de obras públicas, si la Nación no pusiera algo, la provincia no tendría nada que hacer o que gestionar, porque evidentemente la plata de los salteños en la obra pública al menos no está, ¿no? Salvo que sean adoquines, ¿no? Eso sí, es impresionante, adoquines para todos, en todos los municipios, no sé por qué. Para todos y todas. Sí, hay mucho, he visto. Campo Santo, por ejemplo, El Bordo, y hay otros municipios, sí, me asombra la cantidad de adoquines, eso sí. Bueno, la llevo a otro tema que usted hizo mención, ¿no? Este calendario electoral que obviamente pone sobre el tapete un 2022 que no iba a ser electoral y que sí iba a tener que planificarse así. ¿Qué va a pasar dentro del PRS? Mire, en el PRS... A ver, primero vuelvo para atrás. Sí. ¿Usted sigue siendo del PRS? Rebobinando. Estoy afiliada ahí, no me echaron todavía, no sé si van a decidir echarme con algunas posturas que he tenido por ahí. Resuelven sacarme también, pero lamentablemente yo trabajé en su momento con el doctor Foloni, que ganó las elecciones internas del partido, casualmente diciendo que el partido iba a volver a lo de antes, que no iba a haber alianzas, que iban a salir solos. Bueno, no salieron solos, salieron con el gobierno provincial. Hicieron la peor historia del Partido Renovador de Salta, con un 1,8. Realmente eso sí fue récord y fue histórico, nunca habíamos tenido menos cantidad de votos en la capital. La última elección, de hecho, pudimos meter un diputado y un concejal, después de 14 años que el partido no tenía representación en la capital. Pero bueno, en esta nueva gestión lamentablemente es una gestión también a puertas cerradas. Jamás nos convocaron absolutamente para nada. En la convención, nuestro espacio partidario tiene 7 convencionales menos que el oficialismo, por decirlo de alguna manera, y una de las cosas que planteábamos es que si en la convención hay un presidente, un vicepresidente segundo, por lo menos uno de las autoridades sea de nuestro espacio, cuestión de que sea una cuestión amplia. La respuesta fue no. El oficialismo se quedó absolutamente con todo. No hay ningún diálogo ni nada y ellos están muy encolumnados. De hecho, salieron con el gobernador Sáenz en el 2021, en la elección del año pasado. El Partido Renovador salió con el gobierno y la verdad que yo estoy oposición al gobierno de Sáenz y ahí me van a encontrar, digamos. Que ¿Está fue huérfana Cristina Fiore entonces? ¿O no? ¿Por qué? No, porque a mí me parece que... ¿Hay otros partidos donde se puede hacer política? No pasa por... Sí, yo creo que espacios y demás hay, pero honestamente estoy trabajando mucho en ver la posibilidad de que Salta tenga otra alternativa. ¿Y cuál es la alternativa? Yo creo que alguien que... eso se va construyendo y en este sentido vamos teniendo mucho diálogo. Yo trabajo muchísimo, pero muchísimo, por ejemplo, con Carlos Zapata, con el diputado nacional Carlos Zapata. De hecho, hace poco estuvimos en Rosario de la Frontera, estamos trabajando mucho juntos, estoy muy contenta ahí. De hecho, presido un bloque que se llama ahora Salta, que está integrado por 2 representantes. O sea que las circunstancias hicieron que Cristina Fiore vaya mutando de partido, porque si nosotros nos remontamos, Cristina Fiore era aquella jovencita que entró en el PRS de la mano de Saravia Toledo y que obviamente hizo una carrera formidable políticamente, ¿no? Pero después vimos que fue mutando de alianzas. No fue mutando de partido. El partido fue haciendo alianzas y yo estuve dentro de esas alianzas. De hecho, yo nunca, o sea, me fui del Partido Renovador al PPS, que lo armó Gómez Díaz cuando se enojó con Sotos y yo lo seguí, y volví al Partido Renovador. O sea, no fui mutando a ningún partido. El Partido Renovador fue haciendo alianzas. Fue haciendo alianzas y yo fui acompañando eso. Pero hoy en día no hay ningún partido puro. Si usted se fija, ¿qué es el Partido Justicialista ahora? No, de hecho no. Por eso iba a decir, ¿usted cree que se tienen que recuperar los partidos? Yo creo que sí se tienen que recuperar los partidos. Lo que ocurre es que los frentes chupan Exactamente, es lo que usted dice. O sea, no es que yo fui mutando partido. El partido fue haciendo diferentes alianzas, pero yo siempre estuve en ese partido. Cristina Fiore, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a usted. Nosotros nos despedimos agradeciéndoles la atención dispensada. Nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, por acá, por el 2.